Bueno, en esta tarde vamos a tener una presentación que yo creo que es muy importante en cuanto a qué hacer para comprar propiedad. Este hermano que ha venido, él es abogado. Bueno, ya está jubilado, ya no funciona como abogado, pero fue. Y él por muchos años ha estado ayudando a la gente a evitar problemas, sobre todo legales, y qué cosa debe tener su propiedad o no debe tener su propiedad, qué preguntas hacer o no hacer. Así que su nombre es John Browley y su esposa no le acompañó, Lisa, y él viene desde Idaho. Así que lo primero que vamos a hacer es orar y después le daremos el tiempo a él, pues el tiempo nos va ganando en esta tarde. Oh Dios, gracias por tu presencia en primer lugar. Gracias también porque Él nos das información. Gracias porque nos das tu poder para hacer posible esa información como realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a tener discernimiento, a conocer y bendice a John, Señor, para que su presentación realmente nos ayude en el momento que decidamos adquirir una propiedad rural. Dirige sus palabras, dirige su mente y prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. I'm sorry that my Spanish will be inadequate. Disculpen que mi español no sería apropiado. I'm an attorney and my wife and I have a website that teaches people how to buy country property. Soy un abogado y mi esposa y yo tenemos un website donde ayudamos a la gente a adquirir propiedades en el campo. And I apologize that everything I show you will be in English. Así que disculpen que todo lo que les voy a mostrar está en inglés. And there is a handout that you will be able to have that has everything that will be on the screen. Así que van a recibir ustedes una copia de todo lo que él va a poner allí. Así que pronto la van a tener en sus manos y la pueden llevar con ustedes. And we'll give the handout out at the end of the program. Y lo vamos a dar al final del programa. Okay. There are 5 things necessary for a good country property. Hay 5 cosas que son necesarias para una propiedad en el campo. And the most important is adequate water. Y la más importante es suficiente agua. Without adequate water, don't buy the property. Si no hay suficiente agua, no compre la propiedad. The second most important thing is the right type of soil. And without the right type of soil, growing food is much harder. La segunda es qué tipo de tierra usted tiene. Si no es buena, usted no puede crecer sus propios alimentos. The third most important thing is the presence of sufficient trees. La tercera es la presencia de suficientes árboles. And the trees are used as a windbreak for shade, heat, and as a source of building material. Y los árboles se usan, por ejemplo, para detener el aire, la sombra, el calor y también como fuente de material de construcción. And the fourth most important thing is having legal access to the property. Y lo cuarto es tener acceso legal a su propiedad. And legal access means more than just being able to drive into the property. Y significa simplemente más que poder usted manejar a su propiedad. And your real estate agents will tell you that location is the most important. It's number 5 on the list, not number 1. Y su agente de venta le va a decir que el lugar es lo más importante, pero aquí es el número 5. And location means the physical aspects of the land itself. Y lo que quiero decir con la palabra localidad es la condición que tiene su propiedad. And we'll start with adequate water. Vamos a comenzar con suficiente agua. And without adequate water, the land is worth this much money, 0. Sin suficiente agua, su tierra lo que vale es 0.
Okay, adequate water means two things. Y tiene dos significados. Enough water for your needs and Suficiente agua para sus necesidades. water that is of good quality. Número dos, agua que sea de buena calidad. Now, there's more than one definition of enough water. Hay más de una definición de lo que significa suficiente agua. If you have to borrow money to buy the land, you need 5 gallons per minute water. Si usted va a pedir dinero prestado para comprar su propiedad, necesita al menos tener 5 galones de agua por minuto. And that 5 gallons a minute can be from a well, from a developed spring, or another source. Puede ser que su agua venga de un pozo, de un arroyo o de algún otro lugar. Okay, the second definition of enough water is enough to supply the needs you will have. La segunda definición es suficiente agua para suplir las necesidades que usted tendrá. And we're going to focus on the needs that you would have because that's as important or more important. Vamos a enfatizar aquellas necesidades que usted tendrá, muy importantes. You need 55 to 80 gallons of water for each person in the family each day. Cada día necesita de 55 a 80 galones de agua por persona. And this is water for drinking, food preparation, bathing, washing clothes, and dishes and toilet purposes. Así que es mayormente agua para uso personal como alimentos, el aseo personal, lavar las ropas, etcétera, etcétera. A 20 by 50 foot garden needs 70 gallons of water each day. Un jardín que tenga 20 pies por 50 necesita 70 galones de agua por día. But that's a very small garden. Pero ese es un jardín muy pequeño. A half-acre garden, roughly 100 feet by 220 feet, needs 1,135 gallons of water per day. Un jardín de medio acre, lo cual es aproximadamente 100 pies por 222 pies, necesita 1.135 galones de agua por día. And if you water the garden every 3 days, which is typical in the American West, it takes 3,405 gallons of water to water it every 3 days. Y si usted riega su jardín cada 3 días, que lo cual es típico en esta parte del país, usted necesitaría 3.405 galones de agua. And if you only have 5 gallons of water a minute, it's going to take you 11 hours and 21 minutes to water that garden adequately. Y si tan solo tiene 5 galones por minuto, le va a tomar 11 horas y 21 minutos para tener suficiente agua para su jardín. So it's much better to have more than a 5 gallon per minute water source. Así que es mucho mejor tener una fuente de agua que sea más de 5 galones por minuto. Okay, if you want to have some fruit trees and berry bushes, here's how much water they need each day. Si usted quiere tener algunos árboles frutales o también de berries, aquí es la cantidad de agua que necesitan ellos cada día. Every dwarf fruit tree needs 6 to 9 gallons of water a day. Así que un árbol de fruta que sea pequeño necesita de 6 a 9 galones de agua por día. A semi-dwarf fruit tree needs 12 to 18 gallons each day. Si es semi pequeño, necesita entre 12 a 18 galones de agua por día. And a full-size fruit tree needs 38 to 56 gallons of water each day. Y un árbol de tamaño completo necesita entre 38 a 56 galones de agua por día. And a 100-foot row of raspberries, 2 foot wide, needs 25 to 35 gallons each day. Y un surco que tenga 100 pies de largo por 2 pies de ancho necesita de raspberries entre 25 a 35 galones por día. And 400 square feet of strawberries needs 50 to 75 gallons of water each day. Y 400 pies cuadrados de fresa necesita entre 50 y 75 galones por día. And a 75-foot row of grapevines needs 12 to 20 gallons of water each day. Y un surco de 75 pies de largo de uvas necesita entre 12 a 20 galones por día. And if you want some animals, one milk cow needs 35 gallons of water each day. Si usted quiere tener animales, por ejemplo, una vaca que dé leche necesita aproximadamente 35 galones de agua por día.
And one horse needs 15 gallons each day. Un caballo, 15 galones. A sheep needs 2 gallons each day. Una ovejita, corderito, borreguito necesita 2 galones por día. And 25 chickens needs 3 gallons each day. Y 25 gallinas necesitan 3 galones cada día. Plus water for any dog or cat you may have. Más agua para cualquier mascota que usted pueda tener. Okay, as can be seen here, nothing is more important than enough water on the land. Como usted puede ver, nada es más importante que suficiente agua en su propiedad. And in many places in the western U.S., it's necessary to have a below the frost level tank of at least 1,000 gallons. Aquí en esta parte del país donde hay frío en los meses de invierno, usted necesita tener debajo de la línea de congelación un tanque de al menos 1,000 galones de agua. And that fills overnight when the well pump is not supplying water for other uses. Así que se llena durante la noche mientras que el pozo no está supliendo necesidades o agua para otras necesidades. So if there's not a proven source of water of at least 5 gallons, but really a lot more, Así que si no es suficiente agua, al menos de 5 galones o más, don't buy that land. No compre esa propiedad. Now, something you can do Algo que usted puede hacer is in the contract for the land, es poner ahí en el contrato por la tierra, para comprar la tierra, require the owner to develop a better water source, es pedirle al dueño que desarrolle una fuente mejor de agua. and if the owner can't do that, you do not have to buy the land, Y si él no quiere hacer eso, usted no tiene que comprar la propiedad. and you get any earnest money back Y usted va a recibir de regreso el dinero que dio de depósito, if that's written in the contract. si está escrito en el contrato. Okay, next we're going to look at the right type of soil. Lo segundo, vamos a ver el tipo correcto que debemos tener de tierra. And first we're going to look at the soil for growing food. Lo primero que vamos a ver es el tipo de tierra que nos ayude a cultivar alimentos. You need good topsoil, also called loamy soil. Necesita una tierra que tenga un buen terreno, una buena tierra, que se le llama topsoil o también se le llama loamy soil. Okay, this is soil that is dark in color, Es una tierra que es oscura en color, loose enough to poke a stick into easily, donde sea suficientemente suave para usted poner una varita, and when you squeeze it in your hand, y cuando usted la apriete en su mano, you get a soft clump that's easily broken up when you rub it, and it's smooth. así que cuando usted ahora lo aprieta y lo puede abrir, ahora con su dedo usted puede desmoronarlo y está suave. And this is the soil that holds water and nutrients needed to grow a garden. Y este es el tipo de terreno que le ayuda a sostener o a mantener el agua y los nutrientes para crecer sus alimentos. If the soil in your hand is loose and gritty, it's sandy soil. Si cuando usted aprieta la tierra, lo que hace es que se desborona, es un terreno que es arenoso. And it loses valuable nutrients after rain, Y después de cada lluvia pierde nutrientes que son de mucho valor. and it doesn't hold water, and it freezes and thaws faster and does not grow good crops. Por lo tanto, no retiene el agua y se congela o se derrite más rápido y no es un buen lugar para cultivar alimentos. And if the soil is heavy and compacted like clay, Así que si el suelo es pesado, está compacto como el barro, the plant's roots have trouble penetrating it, and it does not hold water. así que las raíces de las plantas tienen problema en penetrarlo y no es bueno para retener el agua. But water will set on top of it and drown the plants. Así que ahora el agua estará sobre la superficie y puede ahogar la planta. Okay, soil that is light colored Con la tierra que es de color claro and is hard and cracks when dry, y ahora es dura y se raja o se quiebra cuando está seco, is not good soil for growing things. no es un buen terreno tampoco.
and probably not good soil for building on and having a septic system. Y posiblemente no es un buen terreno donde construir y tener una cisterna o una fosa séptica. Look at the plants growing on the land. Así que mire las plantas que crecen en ese terreno. If there's an abundance of plants and they look healthy, the soil is probably good. Si usted ve que hay abundancia de vegetación y las plantas parecen estar saludables, posiblemente es un buen terreno. And if the plants are sparse and weeds, the soil is probably poor. Así que si hay pocas plantas y poca vegetación, y ahora también vemos que hay malezas, quizás no es un buen terreno. Now, soil that is heavy, light-colored, and cracks when dry, El terreno que es pesado, tiene un color liviano, un color claro, y también se quiebra, se raja cuando está seco. this may be the type of soil that creeps or moves when it's wet, especially if it's not completely level. Así que posiblemente es el tipo de terreno que se mueve cuando estás húmedo y posiblemente no está completamente a nivel. And if that's the type of soil, you will not be safe to build on. Y si ese es el tipo de terreno que tiene, no sería seguro para construir en él. Because as it gets wet and creeps, it'll eventually cause the foundation to crack and the building to become unstable. Debido a que cuando se ponga húmedo y ahora se mueva, posiblemente ahora su fundación, su base de la casa se va a rajar y el edificio no va a estar estable. Even if the soil only moves a quarter of an inch a year. Aún si nada más se mueve un cuarto de pulgada por año. Okay. This type of soil does not percolate, Este tipo de terreno no es bueno para absorber el agua and it's not suitable for a septic system. y no es bueno para un sistema séptico. It will not pass what's called a PERT test. No va a pasar lo que ellos llaman un examen de a ver cuánto el terreno puede pasar el agua. And it'll be difficult or impossible to get a building permit. Y será difícil o quizás imposible que le den el permiso para construir. Now, there's a simple way to see if the soil may be good enough for a septic system. Ahora, hay una forma muy sencilla de ver si el terreno es bueno para un sistema séptico. Slowly pour out 5 gallons of water from a 5-gallon bucket on the ground. Así que tome una cubeta de 5 galones, llénela de agua y poco a poco derrámela sobre la tierra. Allow it to soak in over a period of 15 minutes. Y deje que pase 15 minutos. Then take a shovel and dig down to see how far down the ground is wet. Tome una pala, ahora excave y vea hasta dónde llegó esta agua, hasta dónde humedeció la tierra. And if the soil is dry 4 to 5 inches down, Y si 4 o 5 pulgadas debajo todavía está seca la tierra, it may not be sufficient for a septic system. puede ser que no sea suficientemente buena la tierra para un sistema séptico. Cross that land off your list. Cruce o quite esta casa o propiedad de su lista. Next is the variety of trees. Vamos a ver ahora las variedades de árboles. Again, trees give a windbreak, shade, a source of heat, and material for building things. Así que vemos otra vez las características positivas de los árboles. Nos ayudan a detener el viento, nos dan sombra, también dan una fuente de calor y material para construir. And you can build fences and with the proper equipment even make boards to build outbuildings. Así que usted puede con estos árboles y madera hacer una cerca o un cerco y aún puede usted usarla bien cortada para la construcción de casas. Okay, it's best to have a variety of trees. Y es mucho mejor tener una variedad de árboles. It's best to have both trees that have leaves and trees that have needles. Y es bueno tener los dos tipos de árboles, los que tienen hojas y los que tienen agujitas. When you have this, that gives a variety of advantages to the land. Y cuando tiene ambos, ahora le da ventajas a la tierra. The broadleaf trees give shade in the summer
and leaves to add to the compost pile. Así que aquellos árboles que tienen hojas dan ahora sombra en el verano y las hojas después se convierten en abono. It improves the garden soil. Y de esa forma usted puede mejorar la tierra de su jardín. And the conifers, the needles, lose their needles except for mountain larch, also called tamarack. Y así que los árboles coníferos ahora pierden sus agujitas, exceptuando uno, este que se llama tamarack. And that makes a good windbreak and keeps snow from blowing so bad in the winter. Y así hace que usted tenga una barrera contra el viento y la nieve no llegue tanto a su propiedad. And both varieties of trees can be used for fences and other building purposes as well as firewood. Y ambos tipos de árboles nos ayudan para madera, ya sea para un cerco, para construir o aún para calentar, como leña. Broadleaf trees like oak, maple, and ash are best for firewood. Así que estos tipos de árboles como el oak, el maple o el ash son los mejores para la leña. Because they give off the most heat when burned. Son los que dan más calor cuando se queman. And conifers like tamarack and red fir are the best conifers because of the heat they give off when burned. Y ahora de los pinos o la familia de los coníferos, como el tamarack o el fir, que es rojo, son los mejores para calentar como leña. Okay, you can use wood to heat with or supplement your heat in the wintertime. Así que usted puede usar la leña para calentarse o para suplementar su calor durante el invierno. And a good rule of thumb is Usualmente la regla a seguir es la siguiente. a 5-acre woodlot will give enough wood to heat a 1,500 square foot house. Vemos que 5 acres de leña o de árbol con leña es suficiente madera para calentar una casa de 1,500 pies cuadrados. If you use the wood, if you take the dead wood first and then the older wood and don't just start cutting trees down. Así que simplemente si toma la madera que ya tenía, la leña, sobre todo ya de más tiempo, y no tiene que estar cortando tantos árboles. And if the house is properly insulated for the area in which you live. Y si la casa está correctamente insolada, dependiendo del área que viva, If you don't have a 5-acre woodlot and you live near a national forest, si usted no tiene suficiente árbol en su propiedad, pero vive cerca de un bosque forestal nacional, you may be able to purchase a permit allowing you to harvest deadwood from the national forest for heat. usted puede ahora comprar un permiso, el cual le va a permitir adquirir leña de ese lugar. Just don't cut down live trees. There's a stiff penalty for doing that. Así que no corte árboles que están todavía vivos. Si lo hace, lo pueden multar o penalizar. Okay, land with trees is worth more than land with little or no trees. Así que las tierras que tienen árboles valen más de las que tienen poco árbol o no tienen árboles. Okay, land that has been clear cut, logged, all the trees cut down is pretty much worthless. La tierra donde todos los árboles han sido cortados simplemente tiene poco valor. Because without trees and vegetation, rain washes the topsoil away. Porque si no hay árboles y vegetación, ahora la lluvia le quita la capa que tiene arriba la tierra, la cual es la mejor para cultivar. Okay, access to land. Ahora vamos a hablar del acceso a la tierra. Okay, this is more than just being able to drive into the land. Es simplemente más de poder llegar a su casa en un vehículo. Okay, if you live in the country and you must cross someone else's land to get to your land, Si usted vive en el campo y ahora necesita cruzar la propiedad de otra persona para llegar a su propiedad, you need what is called legal access. usted necesita un documento el cual se llama acceso legal. Legal access means you have the legal right to cross the neighbor's land. Y este acceso legal quiere decir que usted tiene ahora el derecho de poder cruzar la propiedad de este vecino Without the neighbor preventing you from crossing his land. y el vecino no le puede prevenir a usted que no llegue a su propiedad. This means you have an easement to cross the neighbor's land. Esto significa que usted tiene lo que llaman easement,
lo cual le permite cruzar la propiedad de su vecino. And that means the legal access has either a recorded easement on the deed to the land, Es decir, que este acceso legal ahora le van a poner allí que usted tiene grabado o tiene registrado que tiene un easement ahora en su documento legal de propiedad. or there is a recorded easement in the county deeds office giving you the right to O cross. hay una copia registrada allí en el condado de que usted tiene derecho a cruzar la propiedad de su vecino para llegar a su propiedad. If there's no recorded easement on the deed or in the county deeds office, Si no hay un registro de este easement con usted o en el condado, you have no legal right to cross the neighbor's land. usted no tiene derecho de cruzar la tierra de su vecino. And that neighbor, or if he sells to someone else, the new neighbor may put up a gate and keep you from getting to your land. Así que si este vecino ahora vende su propiedad, quizás el nuevo vecino ahora quiera poner ahí una puerta que usted no pueda entrar. Okay. Many properties cross a neighbor's land or more than one neighbor's land and have been doing so for many years. Muchas propiedades cruzan el terreno de un vecino o a veces más de un vecino y ha pasado por años. However, if there's no recorded easement allowing the crossing of each private property, there is no legal easement. Pero si no hay un registro de este easement, aunque lo haya hecho por años, realmente legalmente no tiene el derecho al easement. Okay, if there is that, okay, let me start over. Comienzo de otra vez. If there's no legal easement, all you have is called a prescriptive easement. Si usted no tiene este documento legal, todo lo que usted tiene es un easement que se llama prescriptivo. And that means you merely have the goodwill of the neighbor to cross his land. Y lo que significa es que el vecino de buena voluntad le permite cruzar su propiedad. But a prescriptive easement can be canceled at any time. Pero este tipo de easement puede ser cancelado en cualquier momento. And you have to sue that neighbor in court to get the right to cross his land. Y ahora usted tendría que poner una demanda contra el vecino en la corte para que le permitan pasar su propiedad. And if you have to sue to get the right to cross the neighbor's land, Y si usted tiene que demandarlo a él para cruzar su tierra, you have just made an enemy, not a good neighbor. usted lo que ha hecho es un enemigo, no tener un buen vecino. Okay, when looking at property, ask if you have to cross any private land to get to that property. Así que cuando usted está comprando una propiedad, pregunte si usted puede cruzar la propiedad privada y tiene el derecho de hacerlo. If the answer is yes, ask for proof of a legal easement. Si la respuesta es sí, ahora usted pida una prueba de que tiene un easement legal. Okay, remember, there must be wording in the deed to the property you're looking at that describes the legal easement, or No olvide, en ese documento tienen que estar las palabras claras que digan que usted tiene este easement. a recorded easement in the county deeds office. O que está registrado una vez más en el condado donde usted vive. Ask the realtor for a copy of the legal easement. Pídale a su agente de venta o de compra dónde está el registro del easement. And if they can't give you one, I'd consider crossing that property off my list. Y si no le pueden dar uno, yo consideraría no comprar esa propiedad tampoco. Never buy property with just a prescriptive easement. Nunca compre una propiedad con un easement que sea simplemente prescriptivo. You're buying property that has an excellent chance of being problem property. Usted está comprando una propiedad que posiblemente se convierte ahora en una propiedad problemática. Now, access across government land. Así vamos a hablar de acceso en cuanto a las tierras que pertenecen al gobierno. If you must cross government land to get to your land, Si usted tiene que cruzar la tierra del gobierno para llegar a su tierra, there will not be legal access. no va a haber un acceso legal. Instead, there will be permitted access via a permit. Más bien lo que va a haber es un permiso. And this permit will be needed for access across federal land
and across state land. Y este permiso ahora le va a permitir tener acceso a la tierra federal y del estado también. And to receive the permit, you must be approved and pay a yearly fee for access across government land. Y para recibir este permiso, usted tiene que ser aprobado y pagar una cuota todos los años para poder tener acceso a la tierra del gobierno. And if you have a permit, Si those usted- who come to visit you are allowed to cross the government land to visit. Y si usted tiene un permiso, ahora aquellos que vienen a visitarle tienen también el derecho de cruzar la tierra del gobierno para visitarle. And if you live in this part of the country, snow country, Y si usted vive en esta parte del país donde hay nieve, you will need to snowplow the road to get in and out in winter. usted necesitará ahora limpiar o paliar esa nieve durante el invierno. There will probably be a process you need to go through Y tal vez habrá un proceso que tendrá que pasar and a fee to snowplow the road. y una cuota para ahora poder quitar la nieve de la carretera. And be sure you know the answer before buying the land if it crosses any government land. Así que asegúrese que antes de comprar la tierra, usted tenga acceso a ella. Okay, when there are several families who must access their land using the same road, Cuando hay varias familias que tienen que cruzar la misma propiedad para llegar a sus propiedades, whether it crosses government land or private land, ya sea una tierra privada o del gobierno, it's common practice for all the families to share in the cost of snow plowing. es común que ahora todas las familias tienen que ahora compartir o reunir recursos para poder mantener la carretera limpia durante el invierno. And to share in the cost of any permits if it's required to plow the road. Y también comparten los gastos de cualquier permiso que sea necesario para limpiar la nieve. And do not buy land that you have to cross government land No compre tierra que tiene que cruzar terreno del gobierno unless you have been pre-approved for the permit before you buy the land. y tenga seguro, antes de comprar la tierra, que ha sido preaprobado para tener el permiso para cruzar esa tierra. And pre-approval is through the federal or state government office, usually in the county where the land is located. Y usualmente esa preaprobación se encuentra ahí en el condado, en la misma oficina donde se tiene que ver con lo federal o con lo estatal, en el condado en el cual usted reside. Now, location of the land. Ahora vamos a ver el lugar de la tierra. Location is the last consideration if looking for country property. Así que aquí vemos la última consideración cuando estamos buscando una propiedad en el campo. Most realtors tell you location is the first consideration, but they're not right. Muchos de los agentes de venta le dicen, no, esta es la número uno, pero realmente no es correcto, no están en lo correcto. Realtors define location as being near stores, schools, and medical care in large cities. Así que lo que ellos quieren decir, los realtors o los agentes de venta, es que es un buen lugar si está cerca de tiendas, de escuelas, de centros médicos y de grandes ciudades. If you're looking for country property Si usted está buscando una propiedad en el campo, to be away from the city, para estar lejos de la ciudad, what you want is adequate water, lo que usted necesita es suficiente agua, good soil, buen terreno o tierra, variety of trees, variedad de árboles and legal access y acceso legal, as the primary considerations como los factores principales before even considering whether stores, schools, medical care in large cities are close. aún antes de considerar cuán cerca están estas facilidades que acabamos de leer. In addition to water, soil, trees, and access, Aparte del agua, de la tierra, de los árboles y el acceso a la localidad, the best location for country property has southern exposure. los mejores lugares para comprar en el campo son aquellos que están expuestos al sur. Southern exposure gives the best sunlight for a garden. Es ahí donde obtenemos la mejor luz solar para el jardín.
A solar system if the property is off-grid, Si tiene un sistema solar que no está conectado a la energía de una compañía. and for passive solar heating in wintertime. Y ahora para tener calor durante el invierno. And if southern exposure isn't possible, the next best solution is southwestern exposure. Así que si no podemos tener terreno que esté expuesto al sur, la segunda opción sería ahora un terreno que esté expuesto al sureste. And that gives access to early morning sunshine and midday sunshine for the garden. Y ahora usted va a tener más sol en la mañana y también al mediodía. Okay, the third best location is southwestern exposure. La tercera opción es ahora expuestos, pero al sur-oeste. This gives midday sun and afternoon sunshine for the garden. Ahora tiene sol al mediodía y en la tarde para su jardín. But late afternoon sunshine tends to be hotter. Pero, what was it again? Tends to be hotter. O tiende a ser más caliente. Yeah. And that can cause the garden to wilt faster if it hasn't been properly watered. Y puede ser ahora que se marchite más rápido el jardín si no tiene suficiente agua. Okay, and that is why southwestern exposure is less desirable than southern or southeastern exposure. Y es la razón por la cual estar expuesto al suroeste es de menos valor o de menos utilidad que las otras dos ya mencionadas. And by using the above factors, y cuando usted usa estos factores que hemos mencionado, in the order of importance they were presented, en el orden de importancia que fue presentado, you have a proven method of evaluating country property. ahora usted tiene un método seguro pero sencillo de cómo evaluar el valor o el potencial de su propiedad. Now, if there's a house and outbuildings on the property, Si hay casas y edificios en la propiedad, those have to be evaluated also. esos también deben ser evaluados. And this will be covered briefly. Y vamos a cubrir esto de una forma rápida. House, is it big enough? ¿Tiene una casa, por ejemplo, tiene el suficiente tamaño? Does it have enough bedrooms? ¿Tiene suficientes habitaciones? Does each bedroom have a closet, door to the room, and a window? Cada habitación tiene un closet, una puerta y también una ventana. If they don't, they are called non-conforming bedrooms. Si no tiene estas cosas, se le llama una habitación que no está en conformidad. That's the same as saying they're not really bedrooms. Lo que realmente están diciendo es que realmente no es una habitación. And you may have trouble financing that house. Y usted puede tener problemas en financiar esa casa. Okay. Are there enough bathrooms? ¿Hay suficientes baños? Otra pregunta. Turn on each faucet and see how much water comes out. Abra ahora donde sale el agua y vea cuánta agua sale. And look at the color of the water and see if it has a smell. Vea el color del agua y note si tiene olor. And one thing that a lot of people do Una de las cosas que mucha gente hace is turn all the faucets in the kitchen and bathrooms on full blast at the same time es que abren todas las llaves, tanto del baño como de la cocina, al mismo tiempo. and see if the owner runs around and turns them off behind you. Y ahora ves si el dueño en su espalda las va apagando, cerrando. If he does, there's a problem with enough water. Si lo hay problema que no hay suficiente agua. Okay. Look in the attic and see how thick the insulation is. Vaya al ático y vea cuán gruesa es la insolación. Is it adequate for the summer and winter temperature? ¿Es correcta para las temperaturas de verano y de invierno? Many older houses are inadequately insulated, Muchas casas ya de más tiempo no están correctamente insoladas. and it costs more to heat in the winter and cool in the summer. Y ahora toma más para calentarlas en invierno o para enfriarlas en el verano. Do all the doors and windows open and close easily? Vea si las puertas y las ventanas fácilmente se abren.
If not, the house may be settling and it may not be perfectly level. Si no están fáciles de abrir, quizás la casa se está moviendo y todavía no está bien establecida y por eso no se pueden abrir correctamente. Are there any watermarks on the ceilings and in the corners of the rooms? Ahora vea si hay marcas o manchas de agua en el techo o en las esquinas. If so, there may be a leak in the roof. Si lo hay, quizás hay un agujero en el techo y está entrando el agua. Flush all toilets and see if they function properly. Baje todos los baños a ver si trabajan correctamente. Are there enough cabinets and counter space in the kitchen? ¿Hay suficientes gabinetes y lugar en la cocina? If there is a gas or propane stove, how old is it? Vea si ahora hay una cocina que sea de propano o de gas. ¿Cuán vieja es? If it's real old, Si es vieja, muy vieja, it may need major repairs to be safe to use. quizás para poderla usar tiene que hacerse reparaciones que son costosas. Look in the circuit breaker box. Vea allí en la caja donde están las conexiones eléctricas. Are all the spaces filled? Están todos los espacios llenos. If so, it may be very difficult to have new electrical wires put in. Si es así, ahora es muy difícil poder añadir ahora nuevas cosas eléctricas a la casa. If it has a fuse panel Si ahora tiene un panel de fuses with the little things that screw in con cositas que usted puede ahora poner allí con un tornillo, instead of circuit breakers, en vez de circuitos, the wiring is probably so old to be unsafe, posiblemente los cables son tan viejos que no están seguros. and there could be danger of a house fire. Y hay peligro de un fuego en casa. Now, look at the house from outside. Vea la casa desde afuera. Does the roof sag? Vea si ahora el techo tiene hondonadas. Do the outside walls seem straight or Vea a little crooked? si las paredes están rectas o están un poquito inclinadas. Okay. What condition is the siding or outside of the house look like? ¿Qué condiciones tiene ahora la parte afuera de la casa? Replacement can be expensive. Reemplazar esas cosas pueden ser costosas. Are the floors in the house level? Están los pisos en la casa a nivel. If there's no carpet and you have a marble or a little steel ball, lay it in the middle of the floor and see if it rolls off to one side. Si no tiene alfombra, tome una canica, la pone en el centro de la habitación o de la sala y si no se va a un lado ni a otro, está nivelado. Okay. Is there a bridge over a creek or a small river that you have to cross to get to the house? ¿Será que hay un puente que para llegar a su casa, ya sea un arroyo, un río, y cómo está ese puente? What condition is the bridge in? ¿Cómo se encuentra? Take a flashlight and look at the underside of the bridge. Ahora, con una lámpara, una linterna, vea la parte de abajo del puente. Do the boards look rotten? Are there any broken boards? ¿Las tablas están podridas o están todavía en buenas condiciones? It takes 5 minutes and you get a lot of information. En 5 minutos usted lo puede hacer y va a tener mucha información. If the bridge is not on a public road, Si el puente no está en una carretera que es pública, the homeowner could be responsible for replacing the bridge. el dueño de la casa es responsable por reemplazar o arreglar el puente. That's thousands of dollars. Y estamos hablando de miles de dólares. Barn, shops, and outbuildings. Ahora vamos a ver un establo o los edificios aparte de la casa. If they are on the south side of the driveway, Si están del lado sur de la entrada a la casa, there will be a sheet of ice on the driveway most of the winter. durante casi todo el invierno va a tener ahí una capa de hielo. I know, I fell on one and broke my arm. Y una vez me caí en uno y me quebré el brazo. Carefully look at the condition of the roof and walls, Ve la condición otra vez de las paredes y los techos. inside and out, and the flooring. Y vea también el interior, el exterior y el piso. A few minutes observation can tell you a lot about the outbuildings.
Unos minutos de observación con cuidado le va a decir mucho de la condición de esos edificios. Is there any wiring in the barn or outbuildings? Puede ser que hayan cables allí. A few years ago, the wiring could be exposed, not covered like in a house. Hace unos años atrás los cables podían estar expuestos, no cubiertos como en una casa. See if there's any frayed wiring or exposed wires. Vea si hay cables que están dañados o están expuestos. And are the outlet plugs not secured in the wiring boxes? Y vea si ahora donde se toma la corriente no están seguros dentro de la cajita que deben tener. Okay. Be honest in your assessment of outbuildings. Sea honesto en su propia forma o criterio de ver los edificios que están fuera. Not all outbuildings increase the value of the land. No todos los edificios extras que están fuera de una casa aumentan el valor de la tierra. Sometimes the land's worth more if the outbuildings are bulldozed away. A veces la tierra vale más si usted quita esos edificios viejos que están ahí. Okay, there's a list of additional resources and there's an error on the list. Hay una lista de otros recursos y hay un pequeño error en la lista. And this corrects the error. Y esto, que les voy a dar después, corrige el error. Yes, I made an error in typing out my website, believe it or not. Créanlo o no, cometí un error en copiar mi propio website. And this has the correction on it and the logo of the website above. Y aquí tiene ahora el logo correcto y también el website correcto. Okay. Another good resource to read is Country Living by Ellen White. Otro buen libro a leer es La vida en el campo de Elena White. Another good resource is called Backwoods Home Magazine, and on your handout will be the website for it. It comes as an email to you. En este bosquejo que le vamos a entregar, en la parte de atrás está ahí. Son unas revistas que salen mensualmente, son muy buenas con información muy al día de lo que está sucediendo en el campo, debe suceder en el campo. And there's no charge for the emailed website, but they do have things that you can buy. Ahora ellos tienen cosas que ellos venden, usted no tiene que comprarla, pero la información que ellos ponen en el website es gratis. Another resource is the Old Farmer's Almanac. Otro recurso es el almanaque antiguo de los campesinos. And on the handout is the website, and they also email information. Y allí también, en este bosquejo, está el website y ellos le van a enviar por email información. And Mother Earth News. Y también hay una revista que se llama Las Noticias de la Madre Tierra. And on the handout is the website for Mother Earth News, and you do get free information from them. Y otra vez, en este bosquejo van a tener ustedes ahí también el email y ellos envían información gratis. And they also have things they'd like you to buy. Y por supuesto tienen cosas que ustedes quieren ellos desean que ustedes compren. Okay, a word about my wife's and my website. Una palabra en cuanto a mi esposa y al website. We have articles on there. In fact, most of this talk was taken from one of the articles on the website. Ahí tenemos artículos, es más, casi toda esta información salió de nuestro website. And there are articles about country property. Y hay muchos artículos en cuanto a la propiedad en el campo. Right? There are articles about gardening. Artículos del jardín. There are articles about raising chickens. Cómo tener pollitos o gallinas y cuidarlas. There are articles that show you how to build a hoop house style greenhouse. Cómo construir una casa de gallina que al mismo tiempo sea un vivero. There are articles that show you how to build raised trellis beds for the garden. Y cómo construir ahora trellis son para sostener las plantas enredaderas. And there's an article that shows you how to build grow shelves in the house to start your plants. Y también cómo en su casa tener allí shelf, o sería estantes, para comenzar allí usted con las semillas antes de plantarlas en la tierra. Okay, and we've got about 30 minutes. And in that 30-minute period of time, I'm willing to answer questions. Aún nos quedan 30 minutos y estoy dispuesto, si hay alguna
pregunta de ustedes para tratar de contestarla. And if I don't know the answer to the question, Y si I'm no, honest enough, I'll say I don't. y si no sé la respuesta, con honestidad le voy a decir, no la sé. And the questions can be about country property. I can answer some questions about gardening, and I can answer questions about financing houses to a fair amount. Así que las preguntas deben ser en relación a tres cosas. Número uno, en cuanto a la vida en el campo. Número dos, financiamiento. Creo que más o menos puedo dar respuesta. Y la otra tiene que ver con jardín. So if there are any questions, ask them, and if I don't understand what you're saying, I've got an interpreter. Si hay preguntas, pueden hacerla, y si no, pues vamos a ofrecer traducción. No. When you buy a property, what's the job of the escrow does? What do they help you? I know they do a lot of stuff, but what do they do with the escrow? Escrow does, because they see if there's something wrong with the building, or financial thing, or electrical thing. Mientras leí. La pregunta que hace Roberto es, cuando estamos comprando una casa y está en escrow, ¿cuál es la función del escrow? ¿Qué hace? Okay, the escrow process is where normally there's a period of time when the average period of time is 30 days from the time a contract is accepted. Usualmente toma 30 días desde el momento que se acepta el contrato o la oferta de compra hasta que se termine el proceso. And during that time, the financing is secured. Y durante ese tiempo ahora se asegura que la persona tiene financiamiento. And if there were any conditions the owner has to meet, Si hay alguna condición que el dueño tenga que hacer, such as como clearing junk off the property, sacar basura que esté en la propiedad, getting the property surveyed, tener ahora estadísticas correctas de la propiedad, las dimensiones correctas de la propiedad, or repairing something in the home or one of the buildings, reparar algo en la casa o en uno de los edificios, it's time for that to be done. durante ese tiempo se debe de hacer. And if it's time limited in the contract Y si hay un límite en el contrato and it's not completed y, no está during that time, y durante ese tiempo no se completa, then you have the choice of backing out of the contract ahora tiene la opción de decir no quiero comprar la propiedad and getting your earnest money back, y recibe ahora el dinero que dio de down, or renegotiating the contract for a lower price. o renegociar el contrato a un precio más bajo de la casa. Did that answer? Next question. ¿Alguien, otra pregunta más? If the buyers back out and don't want to buy the property anymore, the escrow money, will he have to demand in order go to court in order to get that escrow back? Hold on. La pregunta que hace Esteban es si la persona que está comprando la propiedad se arrepiente en el proceso. ¿Qué hace con el dinero que se dio? ¿Se recupera, no? ¿O hay que poner una demanda? Okay, that depends on the contract that was presented to the seller. Depende del contrato que se le presentó a la persona que estaba vendiendo. You have the right to have handwritten conditions in the contract. Usted tiene el derecho de escribir con su puño y letra en el contrato. And what's handwritten trumps what's typewritten. Y ahora lo que está escrito a mano tiene más valor que lo que está escrito en una computadora o una máquina. So if you write in there Si usted escribe allí, that, say for example, por ejemplo, he needs to put new windows in the house, debe poner nuevas ventanas en la casa. and you want the sale to close in 60 days, Y usted quiere que la venta se cierre en 60 días. and if the new windows are not in there, Si las ventanas nuevas no están puestas en 60 días, you have the right to cancel the contract usted tiene el derecho a cancelar el contrato and get the earnest money back. y recibir de regreso su dinero que había puesto como enganche.
But all of that is specifically handwritten in, including that you can cancel the contract and get your money back. Pero todo eso debe estar escrito nítidamente, correctamente, que usted puede ahora recibir su dinero otra vez. But let's say that you had that house for sale. The buyer put the escrow money, and according to the contract, it was set a date for the closing. And the buyer wants to move in before the closing date. The seller says, no, you're gonna move until we close. So that's not good to move before you close. And then the buyer then back out and said, no, I want to move before. And then Okay, you would have to then you go to the title company. You're not using directly an attorney, but you're using a title company. So then the title company says, well, you have to fight and see who gets the escrow. La pregunta, o más bien no es una pregunta, él está poniendo un caso, si la persona que está comprando la casa, antes que se cierre el escrow, dice, no, yo quiero ir a vivir en la casa. Y por supuesto, eso no, quizás no es lo mejor. Y el dueño dice, no puedes venir a vivir hasta que el contrato esté cerrado completamente y legalmente. Ahora, ¿qué tomaría lugar? Si usted va ahora a una casa financiera, donde están los títulos, y le van a decir posiblemente usted tiene que poner una demanda a esa persona. Okay. I always recommend, if there is a title company available, use the title company, not an attorney. The title company does a better job than an attorney, and you're hearing that from an attorney. And the title company charges less money than the attorney will. Así que yo le recomiendo que mejor vayan a una casa financiera, donde lo que se llama una compañía de título, cobran menos y saben más que los abogados, siendo yo un abogado. Así que, y es lo que yo le aconsejaría a ustedes que hagan. Okay, and if you want to move in early and it's okay with the seller, si usted quiere que ahora esta persona, la persona que está comprando, quiere ir a vivir a la casa antes que cierre y los dueños están de acuerdo con eso, you usually have to pay a partial month's rent for moving in early. la persona debe pagar renta, pues estamos viviendo antes de que se cierre el contrato. If there's a problem with the seller Si hay un problema con el vendedor and they can't, for example, get the new windows in time, no puede, por ejemplo, poner las nuevas ventanas en su lugar antes que cierre el contrato, but they can get them in, say, 15 days later, o, digamos, lo pueden hacer 15 días después, then ask for a reduction in the price of the house ahora pida que le bajen el costo de la casa to cover your expenses for that 15-day period of time. para que cubra los gastos que usted va a tener durante esos 15 días que no esté en su casa. Yeah. Or something similar to that. O algo parecido a esto. If there is no other question, I have one more. Let's let somebody else and then we'll come back to you. Yeah, all right. Ok, alguien más, si no, él tiene otra pregunta. Bien. Oh, aquí hay una persona más. ¿Qué quiere decir foreclosure y cuál es la ventaja y desventaja de una? Ok, what is the meaning of foreclosure? What are the advantages or disadvantages of it? Okay. Foreclosure is usually a clause in a financing contract. Es un contrato de financiar donde hay una cláusula. And it says if you miss 3 payments in a row, Dice, si usted no hace su pago 3 meses seguidos, then the mortgage company has the right la persona que le dio la hipoteca, el dinero para la hipoteca, tiene el derecho to make public notice in a newspaper, tiene que poner ahora un anuncio en un periódico, un diario, and if you can't make up the back payments y si usted no puede pagar lo que usted debe de los 3 meses, in a period of time determined by each state, en un periodo de tiempo, y cada estado varía, a unos más, otros menos, they can sell the house ellos pueden vender su casa, and you have to move. usted tiene que salir de ella, por supuesto, If you don't, the sheriff puts your stuff out on the street. si no la policía le va a ayudar a mudarse.
And they sell the house at auction. Y ahora ellos venden la casa en una opción. And if they don't get all the money owed, Si ellos no obtienen todo el dinero que usted todavía le debía, most states allow the mortgage company muchos estados permiten que la casa financiera to come after you to make up the difference. ahora le pida o le demande que le pague la diferencia todavía que debe. Okay? There's another side to foreclosure if you're looking to buy. Hay otro lado de esta palabra si usted está buscando comprar. If you see an advertisement that a house is in foreclosure, Si usted ve que en el periódico, en el diario, hay un anuncio que hay una casa que está por cerrarse, and you know how to evaluate the value of that house, y ahora usted evalúa el valor de la casa, you can go to that person usted puede ir a la persona, and offer to buy the house le dice, mire, le compró la casa, before they're foreclosed on, antes que ahora sea como una bancarrota, le quiten la casa, and you save their credit rating, y ahora usted le salva el mal crédito que iban a tener, plus you pay less than you would if a realtor was listing the house. y ahora usted pagaría menos que si un agente de venta de raíces le estaría vendiendo la casa. That's called a win-win situation. Eso se le llama una situación de ganar y ganar. They win because they don't get their credit ruined, Así que ellos ganan, los dueños, porque no se le arruina su crédito. and you win because you bought the house at a lower price. Y usted gana porque ahora compra la casa a un precio menos. Entonces, para el comprador es ventaja. So Comprar una casa. for the one buying it, it's advantage. Right. It's also an advantage for the one in foreclosure because it saves their credit rating. Para ambos. Para ambos. Yes. And just in case nobody has figured this out yet, En caso que alguien no se ha dado cuenta de algo, do you know why we have inflation? ¿saben por qué tenemos inflación? It's not because the value of houses and cars and gasoline is going up. No es que el valor de las casas o la gasolina está aumentando, It's because the value of the money is going down. es que el valor del dinero está bajando. And real estate investors Y los que les gusta invertir en bienes y raíces are predicting within the next year están prediciendo que en un año o menos that real estate prices all across the U.S. que los precios en todo el país are going to go down van a bajar because of the inflation debido a la inflación and people not being able to afford the inflated prices. y la gente ahora no puede pagar estos precios tan altos. A real estate bubble Esta burbuja de bienes y raíces is when the people that live in the area la gente que vive en esa área don't make enough money no tiene suficiente dinero, no gana suficiente dinero to buy a house in the area. para comprar una casa en esa área. So when there's a supply of houses but not much demand, Así que cuando hay muchas casas, poca demanda, because the price is so high, porque los precios están muy elevados, it forces the prices to come down. ahora fuerza a los precios bajar. And mortgage rates today Y los intereses hoy día are double what they were 3 months ago, es el doble de lo que eran 3 meses atrás. which means most people can't afford the same payment Quiere decir que mucha gente no puede pagar el mismo pago que podía 3 meses atrás. that they could afforded 3 months ago Yeah. because of the interest. Debido a los intereses que han subido tanto. Entonces, la gente va a perder sus casas. So people are going to lose their houses. They're estimating Ellos están estimando 5 million foreclosures across the U.S. in the next year. 5 millones de personas van a perder su casa en el próximo año. Oh, Based on your comments, would you recommend them to wait on purchasing property until that takes place? la pregunta de Samuel es, basado en el comentario que estaba haciendo, ¿debemos esperar un poco
para entonces comprar propiedad. In the meantime, save your money. Y mientras tanto, ahorrar dinero. There is a good argument that can be made for saying yes. Hay un buen argumento en el cual podría decir sí a la pregunta. We have to weigh yes against Bible prophecy. Tenemos que decir sí y mirar la profecía bíblica. So please pray about it and ask for God's guidance. Así que ore y pide que el Señor le dirija. Okay. I'm sorry, I had a second part of my question. Where is the best resource to look for foreclosures? Where can one look for foreclosures? La pregunta de Samuel es, ¿dónde es el mejor lugar para ver dónde hay una casa que están vendiendo a bajo precio porque la persona no la puede continuar pagando? Okay, there are on some websites Hay algunos websites that list homes for sale. que ponen, They will list if the house is in foreclosure. que no tan solo promueven la venta de ciertas casas y la ponen en sus, sino también las casas que están por cerrar o por perderse. Another source, which is probably a little more reliable, Otra fuente, la cual posiblemente es más confiable, is to contact a bank or mortgage company in the area that you want to buy. es contactar al banco o la casa financiera en el área que usted quiere comprar. And ask them if they will tell you which houses are in foreclosure. Y decirles a ellos, por favor, ¿qué casa tienen ustedes que está en este proceso? Sometimes they will, sometimes they won't. A veces se lo van a decir, a veces no se lo van a decir. But a bank or a mortgage company doesn't want to be a landlord and have houses. Pero los bancos, las financieras no quieren tener propiedad, lo que quieren es dinero. They want to sell them and make money. Quieren venderla y tener el dinero. Does that answer? Yes, thank you. Okay. ¿Alguien más? Ok, ¿cuál de las dos? La misma opción aplica para una casa o una propiedad fuera de la ciudad. Is the same thing for a house or property out of the city? Most places that are in foreclosure are in the city. However, Muchos de estos casas se encuentran en las ciudades realmente hoy día. there are places in the country Pero hay lugares también en el campo. and even farms that do go into foreclosure. Y fincas o ranchos que la gente no puede continuar pagando. And one place to look to contact for places out of the country, out in the country, Y un lugar para buscar donde hay propiedades como en el campo, como con estas características, would be a farm home loan service es lo que llaman un survey de farm, Servicio. de servicio. Ok. or the Farm Bureau, which insures and sometimes makes loans or can point you to where there is a company that makes loans on rural property. O estos oficinas de donde ellos hacen financiamiento a ranchos y saben si hay o no. María. No, yo quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia de comprar por medio de un real estate y por de viviendo? Okay, what is the difference when you're buying a property by a realtor or by the owner? 6% cost for one. 6% de comisión gana el agente. Okay, now, my younger brother's wife was a real estate broker. Mi cuñada, la que está casada con mi hermano más joven, es o era una agente de ventas. That said, Habiendo dicho eso, you have to be careful with a real estate agent usted tiene que ser cuidadoso con los agentes de venta, because they pay their bills when they make a sale. ellos pagan sus cuentas cuando tienen dinero de la venta. For example, Por ejemplo, if you look at the same house twice with the same realtor, si usted va a la misma casa 2 veces con el mismo agente, they know you're interested in that house, ellos saben que usted tiene mucho interés en esa casa and they'll start asking you specific y van a questions. comenzar a hacerle preguntas a ustedes.
Like, ¿Cómo? this is what the house is for sale. Can you afford this? Esta es lo que están vendiendo en la casa. ¿Usted puede pagarla? And they know that most people will fudge lower than what they can afford. Y ellos saben que la gente usualmente le va a decir menos de lo que pueden pagar. And so if you say, I'm not sure, Si usted dice, no estoy muy seguro, they're going to tell the buyer, don't reduce the price. This person can afford it. Le And va a- they like it. le va a decir al que está vendiendo la casa, no bajes el precio, esta persona la puede pagar. So you have to be careful what you say within earshot of a realtor. Sea muy cuidadoso lo que usted dice dentro de la capacidad de escuchar de la gente. Okay. On my website, En mi website there's a part that talks about a course. hay allí parte de un curso que dan, una clase, And there is a course that costs money that goes into detail. However, este curso usted tiene que pagar. Sin embargo, there's a video that's free. hay un video que es gratis And it talks specifically about how to deal with country realtors y le dice cómo lidiar, cómo enfrentar a esta gente and what not to say and how to answer questions they might ask you. qué no decir y cómo contestar las preguntas que ellos le hagan. And if they ask other questions, Y si ellos hacen otras how to preguntas, handle them. cómo manejar esa pregunta. It's about a 45-minute video. Unos 45 minutos el video. And yes, at the end of it, there's a sales pitch for the course, but I'm not telling you to buy the course. Pero al final ellos quieren que usted tome la clase. Ahora, usted decide si la quiere tomar o no. Es su decisión. Okay. Ok, no, de acuerdo. If you already own your house, paid off, but let's say that you miss property taxes, what's the length of time when they take the house away from you or they take over the house? La pregunta, Roberto, es si usted ya tiene su casa pagada, pero debe impuestos. No pagan impuestos cada 6 meses. Sí, cada 6 meses se pagan los impuestos, correcto. You're talking about if you fail to pay your property taxes. Okay. Oh boy. That is true because the deed to the property is held by the county. Es cierto porque el condado tiene el papel que tiene la propiedad, el documento. And right now, most counties are reevaluating the value of property and the taxes are going up. Y hoy día, pues los condados están haciendo una reevaluación y están aumentando los precios y los impuestos están subiendo. Yeah. Now, remember 2008 when real estate prices went that way? ¿Recuerdan el 2008 cuando bajaron los precios de las casas? What had to happen to the real estate tax assessed value? It had to go down too. Pues también el valor de las casas bajaron y los impuestos pues tuvieron que bajar. That will happen again when the prices go down. Eso pasará otra vez cuando bajen los precios. But you may have to go in front of a county board and argue for them to go down. Pero va a tener que ir quizás al condado, a los líderes del condado, y decirle, por favor, reduzcan los impuestos. And it would be better to get all of your neighbors that own their house and to go at the same time and be nice and respectful, but show the decrease in value and say that you now deserve an equal decrease in your property taxes. Ahora vaya con todos los vecinos que tienen casas para que vean que hay un grupo de personas, sea amable, cortés, respetuoso, pero que en los momentos, de la misma forma que subieron, han bajado, usted tiene que bajar también ahora los impuestos. Doesn't that happen automatically when the houses go down? Well, that depends on the county. Depende del condado. I live in Idaho, Yo vivo en el estado de Idaho. and in Idaho, they can reevaluate the property taxes yearly, or they can do it every 4 years. En Idaho, de acuerdo a la ley, lo hacen anual o cada 4 años. Now, government being government, El señor gobierno, como es el gobierno,
unless they're prompted, al menos que sean motivados, pues, digamos, they're going to stretch out as long as they can before dropping the assessed value in your taxes. ellos se van a atrasar lo más que puedan antes de reevaluar sus impuestos. Now, can they take your house away if you don't pay for so much, so many months, so many years? Usually you have to miss paying property taxes for 3 years. Usualmente, usted no, si no paga por 3 años sus impuestos, ahora puede perder su propiedad. And it's state specific. Each state is a little different. Y cada estado es diferente. But the majority rule in the U.S. is 3 years. Pero en general, en los Estados Unidos son 3 años. That means at least 26 of the 50 states require you to miss 3 years. Así que por lo menos 26 de los 50 estados requieren 3 años. Now, when you miss a year, Cuando usted no lo paga por un año, even if they reduce the taxes a year later, aun si reducen ahora los impuestos un año después, they can still add interest and penalties on the missed payments. ahora lo que usted no pagó le pueden poner intereses y penalidades también. One day you miss, they charge you one day. Yeah. Interest. And you've seen the picture of the man being turned upside down and the money coming out and they vacuum it up. Ustedes ven la foto del hombre que lo tiene por los pies agarrado y le está cayendo del bolsillo el dinero y hay una aspiradora que la está absorbiendo. Ese es Roberto. As you can tell, I'm not necessarily a fan of government. Como ustedes pueden darse, no es mi favorito. Okay, so one question. My wife and I have our property paid off, so I'm asking a general question for those who are looking for country property but still living in the city. If they can't afford property in the country, pay cash, would you recommend them financing? Déjeme, la pregunta de Jorge es la siguiente. Dice, mi esposa y yo tenemos nuestra propiedad, está pagada. Así que, pero aquellos que están en la ciudad, ¿usted recomendaría que financien para poder estar en el campo? If they can't afford cash, they almost have to finance. Si no tienen el dinero, pues tienen que financiar. But taking in perspective of the times we're living in. Right. Taking in perspective of the times we're living in, Tomando en cuenta el tiempo en que vivimos, it's better to be in the country than in the city. es mejor estar en el campo que en la ciudad. And if you have to finance, Y si usted tiene que financiar, it's better to not finance for longer than 15 years. no financie por más de 15 años. And a 15-year loan, Y un préstamo de 15 años, the payments is not twice what a 30-year loan payment is. no es el doble de lo que es de 30 años. It's more like about 135 to 140%. It goes up less than half usually of what a 30-year loan is. Así que sería en menos de la mitad de lo que sería un préstamo de 30 años. But you're not committing for as long a time. Pero usted no está ahora con un compromiso por 30 años. And if time lasts longer than the 15 years, Y si el tiempo dura más de 15 años, the property is yours. ya la propiedad es suya. And depending on how things are going according to Y prophecy, depende cómo las cosas estén, basado en la Biblia, you would have the option of selling it tener la opción de and venderla having money to either put in the work or getting further away from the city. o poner ese dinero en la obra o salir más lejos aún de la ciudad. And my grandfather Mi abuelo was an Adventist pastor in the South. era un pastor adventista en el sur, en Tennessee. Yes. And when I was a teenager, Y cuando yo era un adolescente, he told me I would never have grandkids. dice, nunca vas a tener nietos. Time wouldn't last that long. El tiempo no va a durar tanto. I have 3 great grandkids. Tengo 3 bisnietos ya. What I'm saying is Lo que les digo es, we have to do the best we can in planning for the future in the light of Bible prophecy. tenemos que hacer lo mejor que podamos tomando en cuenta la luz profética que el Dios nos ha dado. And we have to do it on our knees
in prayer Debemos hacerlo and asking for God's guidance. en oración sobre nuestras rodillas pidiendo la dirección divina. I asked that because I get that question asked a lot myself. Now, there's something, depending on how much land somebody who already owns their land may have. Depende cuánta tierra tenga la persona. For example, Por ejemplo, I'll use Idaho as an example. pongo ejemplo mi estado, Idaho. In North Idaho, En el norte de Idaho, if you own 20 acres, si usted tiene 20 acres, you can put on the property puede tener en su propiedad houses that are buildings that are 200 square foot or smaller, edificios que tengan 200 pies cuadrados o menos, that don't have both plumbing and electricity. que no tengan ni plomería ni electricidad. They can have electricity, Pueden tener electricidad and you can have, like at a big conference camp meeting, you can have a bathhouse with showers and bathrooms. y puede poner ahí, digamos, como un campamento, baños, showers, duchas, regaderas. And as long as you can have several 200 or smaller square foot buildings that people can live in Y mientras without it raising your property taxes. mientras usted tenga estos edificios ocupados aún con personas de 200 pies o menos, no le aumentan los impuestos aunque estén viviendo ahí. And, Tiny home without plumbing. yeah, and also También. in North Idaho, En el norte de Idaho, you can have a second building puede tener un segundo edificio that would be big enough que, se- for que sería suficientemente grande showers, bathrooms, and a small kitchen with tables. puede tener baños, regaderas, duchas, un lugar para comer, Even if you're only zoned for one house. aun si de acuerdo al lugar tan solo tiene derecho a una casa. So it requires a little investigation into what your county allows. Así que tiene que investigar lo que permite su condado. But that way, if you have family members or close friends that need to get out of the city, you might be able to help them in the interim. De esa forma, si usted tiene amigos, hermanos, familiares que quieren salir de las ciudades, al final los puede tener ahí. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, nosotros que somos latinos, que no conocemos el ley de este país, For example, as immigrants that we don't know the law of the land, es recomendable cuando alguien nos vende una propiedad o nos ofrece una propiedad de buena fe, es una buena persona, nosotros también compramos de buena fe, lo estamos haciendo con buenas intenciones. ¿Podemos hacer el trato, es recomendable hacer el trato entre nosotros y el banco o es recomendable usar un realtor? okay. When someone is selling us property, good person, decent person, is it okay to go through the bank or a realtor or just between the two of them? Well, the reason we have realtors La razón por la cual tenemos estos agentes de venta y compra is because they can kind of make the process smooth in buying property. ellos pueden ayudarnos en este proceso para comprar la propiedad. That said, Habiendo dicho esto, well, I didn't want to advertise my course. yo no quiero darle propaganda a mi clase. There are ways that you can do things Hay formas en las cuales usted puede hacer cosas without having a realtor or a lawyer and still come out doing them very well. sin tener un abogado o un agente de venta y todavía hacer las cosas bien. Now, Ahora, if Hector would ever want to translate into Spanish, si alguna vez alguien quiere traducir al español, because I know only that much Spanish. tan solo yo sé muy poquito de español. I have some 10 DVD sets at home
that is an abbreviated version of the course on my website, and the course on my website costs over $300. But these DVDs, the 10 DVDs, and a package of notes that go with them. Yo tengo 10 videos en casa, que es simplemente como el resumen de mi clase total. Mi clase vale más de $300, pero los tengo en casa, estos videos, y los pueden ver. I probably have, and I'm guessing because it's been a few months since I went through and counted them, but I probably have 20 to 25 of these sets with the notes that I would sell the whole set for $30 just to get it out of my house. Así que yo tengo unos 25 juegos de estos videos que no los estoy usando y estoy dispuesto a venderlos. How much you said? 25? $30. Pues $30. Si alguien... And that would cover the cost of doing them, you know, because now I have the course, but they're in English, and you'd have to have them. Pero están en inglés y usted tendría que tenerlos a ellos. Or you would have to know somebody who knows enough English that they'd be willing to listen and translate them for you. O alguien que sepa suficiente inglés que lo escuche y lo traduzca. But yes, I know we're watching the time on there too. But if he's willing, I'm willing to go to 7 o'clock. And I'm also willing to bring those sets tomorrow because I'll be teaching suturing wounds tomorrow, and they'll be available for anybody that wants them. Dice él que mañana él viene para enseñar a hacer la sutura o puntadas. Si tienen interés, que les dejen saber para él traer estos juegos. Yeah, bring some. Yeah, and that would be my way of giving you more information than I could give you in a whole day of question and answer. Y aquí va usted a tener más información de lo que yo le podría dar en un día entero de preguntas y respuestas. Okay, we'll take a couple more questions. Ok, tenemos otra pregunta. How many acres would you consider are enough for a family to purchase? La pregunta es, ¿cuántas acres debe tener para una familia una propiedad? Okay, on this website, En este website, when you go to the home page, cuando usted va ahí a la página principal, there'll be one article at the top, hay un artículo arriba, and then there'll be either 3 or 4 columns hay 3 o underneath, 4 columnas. and one of them will be on homesteading. Una de ellas es en cuanto a cómo establecerse una casa en el campo. And homesteading is really what Ellen White talks about in country living. Y es lo que realmente el concepto que ella enseña Elena White en la vida en el campo. And if you go down that column, Si usted la lee, you will eventually come to 2 articles. al final va a ver que hay 2 artículos. One is homesteading on 1 acre, Una es cómo tener una casa en un acre, and the other is homesteading on 2 to 3 acres. es tener una casa de 2 o 3 acres. And they're all in English. But Está en inglés. if you can read and understand English, or somebody will translate them for you, Está en inglés, usted lo puede leer o alguien se lo puede traducir. it will give you probably more than I could give you in 15 or 20 minutes of an answer to answer those questions. And it tells you like how far away a well has to be from a house and a septic tank has to be from a well and so forth, so you could plan. Ahí está toda la información, digamos, la distancia entre el pozo y el tanque séptico, etcétera, etcétera, más de lo que yo podría decirle en 15 minutos. John, we have to come to an end. Yeah. Will you pray with us or for us? Yes. Let's kneel and I'll pray and let Hector translate. Mañana él regresa. Our Father in heaven, Padre Celestial, I want to thank you for being able to be here with these dear people. oh, gracias Señor por estar en este lugar con esta gente linda. I pray that something that I've said will help, Oro que lo que mencioné pueda ayudar.
And I pray that everything that was said is acceptable to you. y que lo que se haya dicho sea aceptable a tu presencia. And I ask that you be with these people Y pido que estés con esta gente, Señor. and you lead and guide them. Los dirijas, los guíes. And maybe one day Tal vez un día we can all walk the streets of gold podamos caminar las calles de oro and we'll all speak Heavenese. y vamos a poder hablar el idioma del cielo. And I ask this in Jesus' name. Y lo pido Amen. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.